Saludos, muy buenos días. Damos inicio formal a lo que es nuestra primera entrega, agradeciendo la sintonía de todos nuestros televidentes. Por supuesto, vamos a iniciar este programa de la mano de mis compañeros Rubén Puntier y Xiomara Pou. Buenos Carol días. Molina, buen día. Rubén Puntier. Ya estamos hoy a viernes. Qué rápido pasó la semana. ¿Tú crees? Sí, yo entiendo que sí. Bueno, señores, los que comienzan a cobrar hoy, ¿a cómo estamos hoy? Hoy 16, 17 ya. 17. Pues Nosotras. ya cobran el aumento, entonces. Ya cobraron el aumento. Bueno, señores, tenemos a bien informarles. Felicidades a los cobran, agraciados sí. nuevamente. Lo que cobran los 15 son eso, Sí. porque ya los que cobran a final de mes. Pero sabes que en esta semana hubo un hecho que a mí me parece bastante extraño. Una joven, en Vallaguana fue eso, Sí. Sí, en Vallaguana. una jovencita, creo que de 18 años, decidió intoxicar a su marido. ¿Por qué? No sé, porque ella no se ve ni siquiera arrepentida ni nada. Y le preparó en una sopa de fideo el veneno. El señor decide amablemente compartir con alguna gente que estaban con él su sopa. Entre ellos un niño Y un sobrino de esta también, Sí, pero él no sabía que la sopa estaba envenenada. lógicamente. Entonces, porque él consumió la sopa también. Claro. Pero no son de esa gente que llaman come solo. No son come solo. Entonces él decidió brindarle a los que estaban ahí y ahí estaba el veneno y se le costó la vida a un niño de un año De un y pico. año y sobre 10 un año. meses. 10 meses, exactamente. El otro que también ingirió la sopa, Era que es cuñado. sobrino de esta, exactamente, hijo de su hermana, también de un año y tantos, está ingresado en un hospital del país, creo que está en la maternidad de Los Minas, eso es en Santo Domingo Este, porque también ingirió la sopa, también creo que... Pero señores, mira cómo suceden las cosas, porque la sopa era para el esposo Sí, así es. y quien vino a fallecer fue el hijo de ella, que también era el hijo de él, que él le dio la sopa y el niño no lo soportó, el veneno, mientras que los otros están intoxicados, el hijo de ella no lo soportó y falleció. Señores, ¿cuánta gente matan aquí así? Nunca se investiga. No, él estaba bien y se murió y fue que lo envenenaron. Porque él va a pensar que su propia esposa, la mamá de su hijo, iba a ser la persona que lo envenenó. A mí me da la impresión que es por motivos pasionales. Cuando se dan este tipo de situaciones de envenenamiento, de todas las situaciones de violencia que estamos viendo recientemente en el país, que se están presentando, es específicamente por celos, porque una pareja no quiere volver con la otra, por motivos pasionales regularmente, para ser envenenado. Yo creo que ella no está muy bien de la cabeza. Aparte Porque de eso. después de eso yo vi una pequeña entrevista que le hicieron y ella no se mostraba arrepentida de lo más mínimo que ocurrió, donde tiene su hijo. Ni afligida Ni tampoco. afligida, yo la vi muy frívola, la vi muy tranquila y esa actitud para mí no es propia de alguien Que esté bien. que esté bien de la Claro. cabeza. Pero eso no significa que no la condenen, porque ella no se bebió la sopa. Si ella hubiese estado tan mal de la cabeza, también hubiese consumido la sopa de fideo. Exactamente. Entienda que la sopa de fideo fue para matar a su marido. Bueno, dicen que en la vivienda de la mujer la policía ocupó el caldero donde fue preparada la sopa y un plato que contenía restos de la misma, los cuales fueron enviados al INACI. Fue un caso bastante triste debido a que hay un menor involucrado, bueno, dos menores involucrados, Sí. aunque uno no falleció, el otro sí. Se encuentra interno, esperemos que todo salga bien con que no se complique la situación, pero real efectivamente hay que determinar por qué, cuáles fueron las razones por las cuales ella decidió envenenar a su pareja. Mira que se han visto que la forma de actuar de la mujer en cuanto a crímenes pasionales que se ven es por envenenamiento usualmente, porque mira, en caso de los hombres, lo que es por el contrario, es que las matan. Pero La mujer es más o sea, que calculadora. las matan, perdón, porque ambos las matan, claro, pero que las matan con armas de fuego o con armas blancas, mientras que las mujeres lo hacen de una manera un poco más sutil, digamos, que es el envenenamiento, que eso sí es como particular de las mujeres. Tú no vas a ver un hombre que para matar a su esposa la va a envenenar. Eso no se ve. Mira, otra situación que también es bastante lamentable es que un hombre se suicidó presuntamente de 2 disparos en la cabeza luego de que intentó asesinar a su mujer, que le dio 3 balazos. Sí, eso es que pensaba que estaba muerta y ya entonces se dio, Así no, lo que no es. entiendo cómo se dio 2 balazos Bueno, en la cabeza. el hecho ocurrió en el sector Libertad, esto es en Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte. El hombre que se suicidó fue identificado
como José Miguel Hernández, un hombre bastante joven, estamos hablando de un hombre de 24 años. años exactamente, y la víctima es Helen Suriel, de 21, quien fue llevada al hospital Ney Arias Lora. Mira que tiene 3 impactos de bala, uno en la mano, uno en la cara y uno en el cerebro, que le atravesó el cerebro. Bueno, y de acuerdo a versiones de los mismos municipios de este sector, la pareja tenía como una semana separada. Por eso volvemos al mismo tema que teníamos anteriormente, de que es por motivo, cuando se trata de motivos pasionales, regularmente hay una separación per se en la situación y hay uno de ellos que decide pues no querer estar con esa persona y el otro no aceptar la situación. Bueno, ella ahora mismo se encuentra en estado muy crítico, que no saben si se va a salvar. Mira, Una intervención esto quirúrgica le fue están en el realizando. municipio de Santo Domingo Norte, en Sabana En Perdida. Sabana Perdida. El joven de 24 años era un empresario aparentemente con cierto nivel de solvencia financiera en la comunidad, con ciertos niveles de respeto. Parece ser, según yo estuve viendo, como que el padre de la joven lo prefería a él que a otro de los muchachos de la barriada, de la comunidad. Entonces este era un muchacho de 24 años, comerciante, se veía muy formal. Pero como dicen vulgarmente, parece que la bimbaba a golpe. Parece que le daba unos golpes. Entonces, el padre de la muchacha se veía un tipo con un estilo como neoyorquino. Un hombre con un moñerío inmenso y con una cuestión que le ponen las mujeres para agarrarse los cabellos ahí atrás. Entonces él dice que él le daba terapia psicológica al joven y que él lo amansaba. El padre de la joven. Exacto. Él dice que él amansaba a quien él era el esposo de su hija, el marido de su hija, y que él era que lo tranquilizaba. En ese momento él se fue al colmado. Cuando el muchacho fue allá, él tenía una orden de alejamiento. Él dice que él salió al colmado y el muchacho le dijo a la joven que la suegra le dijo que se fuera de ahí ya, que él tenía una orden de alejamiento, que se largara. Entonces le preguntó a la joven si ella estaría dispuesta a irse con él. Ella le dijo que no, que eso ya había terminado. Entonces le disparó ahí mismo, dijo, 3 disparó ahí mismo, cargando un niño de ambos de apenas 1 año. La joven cayó desplomada ahí, él se fue, cuando vinieron ya la tragedia. Posteriormente él llegó, cuando recapacitó de lo que hizo, porque toditos casi tienen el mismo discurso de que se le metió el diablo. Casi todos dicen lo mismo, se le metió el diablo. Entonces, pues cuando ellos logran aterrizar de la ira, que ven lo que cometieron, entonces viene la depresión y se suicidan. Ese hecho ocurrió, pero en parte esa relación que se volvió tóxica, para mí respondió en parte a que los padres de una manera u otra estuvieron influenciando mucho para que su hija se mantuviera con ese joven. Sí, mira, a pesar de que la joven está viva aún, aunque el joven no, pero su pronóstico es bastante malo. Una bala que le atravesó el es cerebro. una herida O sea, transhemisférica, o sea, la que pasa de un lado a otro el cerebro. Estamos hablando son de un mal pronóstico. Ella está siendo sometida a cirugía en estos momentos y tiene una hinchazón en su cerebro. O sea, el pronóstico Es es muy malo, reservado. realmente es reservado, exactamente. claro. Bueno, señores, por otro lado, se aplazó la audiencia del sindicalista Antonio. Arsenio Quevedo. Señores, Arsenio Quevedo, su condición de salud no le permite conocer la audiencia. Él llegó con un andador, eso que usan los niños, en situación muy precaria. Y según dicen ellos, no estaba apto para el conocimiento de la audiencia. La misma se aplazó. Esos sindicalistas, no les gusta ver la justicia. Qué cosa esa, son tan guapos que son cuando tienen el control de la ruta de tránsito, Sí. matan a cualquiera y cuando le toca coger un chin de cárcel, entonces le da de todo. Hemos visto varios casos similares. Sí, Bueno, claro. quien está en la cárcel ahora mismo también, señores, que debemos de mencionar este tema, es la soga que lleva 12 días en Rafael Hombres. Oh, lo cambiaron. Sí, así es. El mantenerlo en una penitenciaría del nuevo modelo penitenciario se produce luego que el Ministerio Público recurriera a la decisión de enviarlo a operaciones especiales en Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste. Bueno, parece que el clamo de la sociedad pidiendo que lo conmovieran. Lo que esperemos que su vida no corra peligro, porque tampoco
se debe de cumplir las normas, ¿entiendes? Pero ahora estar ahí, me imagino que ellos tomaron las medidas necesarias, preventivas, para evitar que él mismo sea asesinado, porque recordamos que él era... él era una de las autoridades del orden público. Así Entonces, es. al estar en una cárcel, lo más seguro tienes muchos enemigos ahí adentro. Bueno, eso es en lo que refiere al caso de la soga. Yo era de la opinión y soy de la opinión del criterio de que debieron dejarlo En operaciones especiales. Claro, porque cuando agarran a una gente que no le toca el nuevo modelo, porque a los presos preventivos no le toca el nuevo modelo, y vienen y lo envían al nuevo modelo, entonces ahí ellos no recurren. Entonces yo creo que la gente tiene que tener coherencia en el ejercicio de sus funciones y del poder. Señores, los diputados aprobaron ayer El presupuesto. la nueva ley de presupuesto. Ah, sí. Ustedes saben que estas aprobaciones tienen características muy singulares. Siempre los partidos de oposición nunca la aprueban, siempre la rechazan. Los del gobierno son los que levantan, si tienen la mayoría mecánica le imponen. Y eso fue lo que ocurrió. El presupuesto fue ya y todo el mundo sabía que se iba a aprobar. Creo que los diputados del PRM se retiraron para tratar de romper el quórum. Más sin embargo, los diputados del Partido Reformista se mantuvieron con voz enérgicas, que criticaron algunas partes de la ejecución presupuestaria, digo, de lo que es la ley de presupuesto, pero al fin y al cabo se aprobó, que como Por quiera... unanimidad de votos, ahí, Sí. de 113 votos. Sí, se iba a aprobar, señores, eso es el presupuesto. Tú tienes que saber qué es lo que tú vas a hacer con los cuartos públicos. Bueno. Y el gobierno tiene que decir que lo va a implementar, cómo lo va a gastar y cosas así. Creo que se También- aprobó una ley de bonos también. ahí. También sí se aprobaron dos adendas. Una de ellas fue para aumentar las partidas presupuestarias de Proconsumidor y de la Oficina Nacional de Defensa a 30 millones cada una. Sí. También, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, convocó la próxima sesión para el próximo martes a las 10 de la mañana. Sí. Entonces, por otro lado, en una comunidad, creo que fronteriza, en Galván, un niño de 10 años falleció por beber clerén. Ay, Señores, eso Dios mata hasta mío. los viejos. El clerén mata hasta los viejos. Pero iban apresados también los padres inmediatamente, porque un niño no está supuesto a ingerir bebidas alcohólicas. Pero a veces la Para no cogen tener escondido, supuesto- a veces la toman escondido. Señores, ustedes saben la lucha que da por un muchacho a comer, que son mañosísimos. Y tú le tienes que ñoñar, que tú tienes que convencerlo de que coma cosas que son buenas, que son positivas. Y estos muchachos nadie lo manda a beber clerén y él mismo viene y se pega de ahí. Y Hay que ver en qué situaciones se dio Sí. este hecho, porque hemos visto muchos menores, por ejemplo, falleciendo por intoxicación, a veces no tienen la supervisión de los padres. Es un niño ya de Claro. 10 años, no es un niño tan pequeñito que pudiéramos decir, bueno, tenía que estar con una supervisión De los máxima padres. exactamente de los padres. O sea, hay que identificar realmente cómo se dio la situación. según dice, la bebida se la dio una tía llamada Ay, mi Walkie madre. Sánchez Ay, Ramírez, eso es negligencia, quien se ya, encuentra, bueno, que se encontraba junto a su concubino, los cuales están detenidos. O sea, fue una tía. la tía estaba bebiendo con su concubino. pareja, ajá. Exacto, entonces estaba el niño ahí, bebe clerén ahí, y el muchacho bebió clerén. Pero usted sabe la lucha que da por un muchacho a que la comida y cosas, que lo que quieren helado, bizcocho y cosas así. Y el clerén, que debe ser malísimo porque una bebida muy Claro. rústica, ese muchacho consumible. Pero el así. cleren nada más de oler, olerlo. exactamente, eso te iba a decir. Es sumamente fuerte. Sí. Imagínate tú para el organismo de un menor. Exacto. No, que no No lo lo digiere, resistió mira. realmente. Exactamente. Y Xiomara, ¿no tenías una noticia positiva? Sí, con el tema del Bueno, parque sí. temático. En Ciudad Juan Bosch. Sí, eso es en la ciudad de Juan Bosch Eso- se está haciendo un nuevo parque temático, construyeron un nuevo parque temático en un terreno de algunos 600 metros de longitud. De El energía gobierno- renovable. Exactamente. El gobierno anunció de manera oficial que ya dio inicio a esta construcción en el centro de lo que es la ciudad Juan Bosch, el cual va a estar distribuido de 5 estancias. Muy interesante. Y que eso también promueve lo que es lo que es ayudar lo que es al medio ambiente y a los recursos naturales. Mire que tenemos entre las 5 estaciones está la estación del sol, en el cual se obtendrá electricidad mediante celdas solares, la del agua, en la cual habrá una mini presa hidroeléctrica.
También está la estación del aire, que estará una turbina con La 20 eólica. metros de altura. Está también la de biomasa, donde generará energía a través de desechos sólidos. Mira, muy interesante todo esto. Es un Y proyecto aplicaciones energético rurales, autosostenible. ajá, y aplicaciones rurales que serán aprovechados los recursos del campo para cocinar e iluminar. Montalvo indicó también que será el primer parque con esta característica construido en la República Dominicana y que será llevado a otras zonas del país. Está muy positivo, este parque será energéticamente autosostenible y yo entiendo que va a llamar la atención de muchos. A mí me gustaría verlo. Tú sabes que dicho espacio, este lugar que destinaron en Ciudad Juan Bosch para esto, es para que los niños y los jóvenes aprendan más bien la necesidad de usar con prudencia la energía y de estudiar las formas de Mira, generarla y de conservarla. También habrá una zona para hacer ejercicio, donde habrá máquinas para hacer ejercicio, la cual también provocarán energía. Está muy interesante. Mire, señores, es bueno apuntalar algunas cosas. Eso es interesante, eso es modernidad. Hay dos temas que merecen ser analizados. Recientemente, el Venezuela canceló la reunión, la oposición venezolana, Otra vez. sí, canceló la reunión que tenía pautada en esta semana con el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de buscarle un bajadero a la crisis que está consumiendo a Venezuela. Entonces, en esta razón, no fue como la otra vez que la canceló, sino que la prorrogaron para diciembre, porque dentro de los acuerdos a los que ellos decidieron arribar, crearon una serie de países garantes o estados garantes. Entonces, estos estados garantes... Que van a fungir como facilitadores en el proceso. Está Chile, está México, está Nicaragua, Bolivia. Esos van a ser garantes del acuerdo a que se arribe aquí. Entonces, se suspendió a los fines de darle la oportunidad a los cancilleres de esas respectivas naciones para que vengan y asistan, porque no habían sido combinados. Entonces hay que darle tiempo, porque son autoridades públicas que tienen que planificarse. Entonces lo que se decidió fue no la cancelación en sí, sino la prórroga para que se le dé la oportunidad a los cancilleres de que vengan y hagan acto de presencia y buscar una solución definitiva al problema que está afectando a Venezuela entre la oposición y el gobierno. Entonces yo creo que eso es sumamente importante y es vital para el desarrollo progresivo de los ciudadanos venezolanos. Ellos estuvieron muy altaneros en la última reunión, la que cancelaron, no sé si ustedes la recuerdan, estuvieron bastante altaneros, pero poco a poco ellos lograron ir ajustándose, porque luego de esas elecciones que pasó en Venezuela, donde Nicolás Maduro se quedó con todos los senadores, con todos los gobernadores, ellos ya cambiaron la actitud, bajaron un poco el fuero que tenían y por lo menos se tranquilizaron en eso. Bueno, mira, es una parte importante que ellos hayan decidido elegir a República Dominicana para estas reuniones y sobre todo a esos países que van a fungir como facilitadores tanto para el gobierno de Maduro como para la parte de la oposición. Porque vemos como en estos momentos Venezuela se encuentra en una situación de crisis, tanto política como económica, que esto ayudaría mucho a que haya un consenso entre las dos partes. Señores, oigan, por otro lado, retornando aquí al plano local, esperamos que salgan bien de eso, porque creo que le están dando mucha larga también. Se robaron las vallas de Santiago, que salían de que los deudores. Mucho había durado. Sí, ahí dice que van a imprimir una nueva. Anda. Pero que con la impresión de la nueva entonces van a sacar a lo que pagaron. No, ya lo habían sacado. ¿Cómo lo habían sacado? Claro que sí. Brocha, habían eliminado de la valla a las empresas que habían pagado las deudas. Mira lo que yo entiendo. Yo digo que si esas empresas que debían al ayuntamiento y cuando lo pusieron en la valla fueron y pagaron, yo quiero identificarlas todas para yo no comprar una sola de esos productos, de esas empresas, ni visitar uno solo de esos negocios. Porque aquí hay un derecho a la constitucionalidad, que es un derecho constitucional que está siendo vulnerado, que es el derecho a la intimidad.
Entonces, si el que dice que yo le debo tiene el derecho de poner mi nombre en una valla, en un periódico, en un anuncio de televisión, el que dice que yo le debo, si tiene ese derecho de hacerlo, entonces esto hay que cerrarlo. Porque el ayuntamiento lo que tenía que hacer, si entendía que le debía, era ejecutar la vía que le dé el derecho para cobrar, un embargo, una notificación, lo que sea, pero no podía venir a poner su nombre en una valla. Porque así como se lo hicieron a esto, y esto lo permitieron, mañana a otro científico se le ocurre venir a hacerlo con nosotros, y eso trae como consecuencia que cualquiera que diga Juan o Pedro que tú le debes, te desacredita a nivel de cualquier espacio público, indicando que tú eres deudor cuando tal vez no lo eres o posiblemente lo sea. Entonces, ante ese hecho, yo particularmente desde el principio lo reproché. Y si esta gente debía y esperaron eso, yo creo que no son merecedores de un cliente malo como yo. Pero si no debían o estaba discutiendo lo que debían, y para que lo quitaran de la valla aceptaron esa extorsión. Sí, porque aceptaron esa extorsión. Entonces tampoco se merecen un cliente malo como yo. Porque un tipo que es capaz de renunciar a que le respeten un derecho sagrado, de que por no pelear, no me merece a mí ni como amigo ni como cliente. Yo creo que la gente tiene que defender el derecho suyo del más simple al más complejo. Entonces, partiendo de empresas que para que su nombre no esté sonando en los medios son genuflexos y no se defienden ellos para mucho menos defender a nosotros, entonces yo no quiero saber de ninguno de esos. Y creo que ese acto odioso, repugnante y grosero del alcalde de Santiago debe ser rechazado por la sociedad dominicana. Claro. Un tipo como ese que inventa tanto, lo que debió fue estudiar química. No, pero que él está haciendo totalmente lo contrario que le toca hacer a él, que es recoger todas estas vallas que se ponen y todos esos letreros que se ponen en las avenidas y en las calles sin la debida autorización, o que estén en contra de la ley. Él empezó con eso. Y entonces Él empezó con esto, incluso vimos que estaba retirando algunos establecimientos que estaban en las mismas aceras, que la gente se ha adueñado, que incluso el peatón tiene que irse a la calle porque estos negocios... Imagínate, ¿verdad? Sí. Pero en esto de las vallas es una situación bastante delicada porque así mismo pueden replicar otros... Él quiere que se cumpla la norma, él incumpliéndola. Exactamente. Puede replicarla otros alcaldes de aquí mismo del Distrito Nacional. Imagínense usted en el Distrito Nacional que todo el mundo tenga acceso. Consecuencia. Y al contrario, lo que recibe... Es como dice Puntieres, si tú tienes los recursos económicos, tú lo puedes incluso mandar a hacer una valla a todo el que deba. Imagínese usted. Sí, vamos a estar todos en una valla. Todo el mundo. Si usted se atrasa en un pago. Un abuso. Señor, vamos a poner una pausa y en breve retornamos. Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions,
Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Bien, y de regreso con todos ustedes en esta su primera entrega. Le damos la bienvenida a la doctora Celia Garavito, quien está con nosotros en esta mañana. Doctora, bienvenida. Bienvenida. Gracias, buenos días, bendiciones para todo y para ese público que está ahí cautivo como siempre todos los viernes. Así es. Sí. Doctora, Esperando este programa. la semana pasada, pues a través de las redes sociales estuvimos pues recibiendo algunas dudas de nuestros televidentes que, bueno, querían ser respondidas de mano de una profesional como usted. Y hoy vamos a concluir con aquellas preguntas que tienen nuestros televidentes. Sí, que iniciamos incluso la semana pasada Exacto. con una serie de preguntas que no pudimos concluir. Entonces ahora, hoy le daremos continuación a esto. Así es. Bueno, vamos a ver una de las preguntas de parte de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Doctora, dice, mi cuerpo sufriría alguna transformación si tomo anticonceptivos. Sí, cuando uno comienza la ingesta de cualquier tipo de medicamento puede producir algún tipo de cambio a nivel orgánico. En cuanto se refiere a los anticonceptivos, pueden ser anticonceptivos orales, porque hay que especificar el tipo de anticonceptivo que pueden producir algún tipo de transformación. Y normalmente son los orales y las progestinas de larga data, como son los anticonceptivos que se pueden inyectar, que son rectar, que duran 3 meses, 3 años, 7 años. Y este tipo de anticonceptivo, dentro de las transformaciones más comunes, si son orales, puede producir algunas alteraciones a nivel de las mamas, ingurgitaciones y dolores en ella. Si son ¿Cómo rectar, ingurgitaciones? cuando tú sientes que tienes edema o dolor, que pueden ser muy similares a lo que ocurre durante el periodo menstrual regular. Y ese tipo de transformaciones usted la puede ver con los anticonceptivos orales. No siempre es así, ni es a todas las pacientes, pero sí puede ocurrir. Y dependiendo de los medicamentos, claro. Por supuesto. También dentro de los cambios que pueden haber, también pueden haber manchado, pero eso es una transición muy común que puede producirse a nivel de todos los tipos de anticonceptivos, que puede manifestarse eso. Pero donde más se ve este tipo de cambio, de transformación, donde la paciente inclusive no lo tolera, son con los de larga data, como son las progestinas inyectables, que pueden producir sangrados permanentes, intermitentes y durante todo el periodo que dure el anticonceptivo disponible. Si es de 3 meses, hay pacientes que pueden manchar y tener sangrados intermenstruales o intermitentes durante los 3 meses, en algunas ocasiones tipos manchados y en otras ocasiones pueden ser sangrados, al igual también que con los dispositivos que se puedan poner la paciente. Otro de los cambios que pueden producir con el DIU, específicamente con la T de cobre, los cambios que pueden producirse son a través de la vagina, donde va a haber un aumento del flujo, porque es parte de lo que de la anticoncepción, donde puede haber un aumento de la mucosidad en la paciente. Inclusive es un método que a veces la paciente por ese tipo de situaciones no lo quiere, pero es un método bastante seguro. Y que justamente ese tipo de cosas son las que van a suceder con él. ¿Provoca más infecciones? No es que provoquen más infecciones, porque inclusive la T de cobre debe de tener sus especificaciones para cada paciente. Por ejemplo, cuando una paciente accede a la T de cobre o el DIU, que es un método de barrera, una de las características que la paciente debe de tener es que previamente debe tener un Papa Nicolau hecho y que este Papa Nicolau esté en bien estado, que no haya ningún tipo de patología a nivel cervical. Segundo, la paciente debe de ser una paciente con una relación estable, que no sea promiscua ni haya un cambio de pareja constante, porque cada anticonceptivo tiene su indicación, Claro. Como en otras ocasiones lo hemos dicho. No existen anticonceptivos malo ni bueno, sino un anticonceptivo para cada paciente. Para cada organismo, paciente, exacto. correcto, para un anticonceptivo. Entonces, doctor, usted dice que los flujos no necesariamente son de que vienen de una infección. O sea, ¿de qué más pueden venir los flujos? Aparte de eso. La mujer recuerden que la vagina es una cavidad virtual que se va a humedecer como cualquier otro tipo de cavidad a nivel corporal.
y recordar que en el ciclo, durante el ciclo menstrual o durante todo el ciclo hay diferentes tipos de cambios que se pueden manifestar en la vagina y va a haber un aumento en la fluidificación de la misma. La vagina de manera debe de estar húmeda. Segundo, si hay un flujo que no es el común, se va a dar dependiendo del ciclo menstrual. Por ejemplo, durante la ovulación, la paciente puede presentar algún tipo de flujo que no es un flujo patológico, sino más bien fisiológico propio de la ovulación, en donde usted lo va. Ahora, lo que la paciente tiene que aprender a diferenciar es cuándo el flujo es patológico y cuándo el flujo no es patológico. Exacto. Cuando hablamos de que un flujo no es patológico y quedando dentro de lo que es la ovulación, durante la ovulación la paciente va a tener un flujo que es filántico, presenta una filancia transparente, en algunas ocasiones puede acompañarse no solamente de transparencia, sino que puede tener ligeramente un flujo blanco. Entonces, eso es un flujo fisiológico. Hay otro flujo fisiológico que es con características como si fuera ligeramente una maicenita acuosa. Ese tipo de flujo debe de ser leve, poquito, y se va a manifestar porque las glándulas a nivel vaginal vierten, y cuando vierten pues son secreciones fisiológicas. Ahora, cuando todos aquellos flujos van cambiando de color, olor, eso sí ya es para que la paciente acuda inmediatamente al médico. Y mire, qué bueno que usted se hincapié, doctora, en esto del aumento en la mucosidad, porque la mujer dominicana suele inmediatamente ve estos flujos en su ropa interior, inmediatamente recurre a la compra de los óvulos. Sí, y déjeme decirle que eso es algo que no es correcto. Uno no puede automedicarse. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, claro, que usted no debe de automedicarse. Y hay por cultura tenemos, es muy cultural esto, donde las mujeres normalmente se ponen un óvulo después de la menstruación, lo cual es una práctica, muy mala práctica. Usted no debe de medicarse porque, ¿qué va a pasar? Que cada vez que usted hace eso, usted va a alterar la flora vaginal. Y si usted altera la flora vaginal, pues van a venir flujos, van a venir bacterias que son propios del organismo, que se van a convertir en bacterias patógenas o en microorganismos patógenos que entonces nos van a autoinfligir. Por ejemplo, cuando a veces hay pacientes que tienen flujo o que tienen algún tipo de infección, me dicen, doctora, pero ¿cómo es que yo tengo infección? No tengo pareja, no estoy teniendo relaciones, ¿qué es lo que pasa? A veces puede ser ocasionada por el agua, que son muy comunes los hongos. Otras veces no necesariamente tiene que ser por el agua. Otras veces es que hay una oxidación del mismo flujo fisiológico y se produce una alteración porque nosotros tenemos microorganismos a nivel corporal que son parte de nuestra flora, que nos protegen, pero esos microorganismos cuando caen en otras situaciones de nuestro cuerpo que no es el área que le corresponde, pues entonces se convierten en microorganismos patógenos. Pero entonces, doctora, estábamos hablando que la mujer vive un constante como flujo por diferentes situaciones, pero que también, como usted ha dicho anteriormente, que el uso de las toallitas diarias no son buenas porque afectan negativamente. Definitivamente. Yo estoy en contra de de los protectores. Cualquier tipo de protección fuera de lo que es una prenda de algodón, sí estoy en contra. Y le voy a explicar por qué, como se lo digo en la consulta a los pacientes, no es porque yo quiero. Recuerden que el látex, la funda, el plástico, que es de lo que vienen preparados, todos los tipos de apósitos tienen una ega o una pega que pega al panty cuando la vagina necesita transpiración. A veces inclusive a mis pacientes suelo prohibirle algún tipo de ropa o prenda que se ven muy hermosas en las pacientes. Por ejemplo, esos jeans que le hacen un cuerpo muy monumental a la paciente y que se ven hermosas, pero cuando esos jeans exceden que están muy ajustados, no permiten que la vagina ventile. Y la vagina debe de ventilar y eso provoca infección. Recuérdense que tenemos cerca de la vagina tenemos el ano y también ahí tenemos bacterias que son propias de esa área que pueden migrar hacia la vagina por lo cercano que están. Y es una de las razones por la que la mujer debe de siempre estar ventilada. Que no se recomiendan esas prendas muy ajustadas, ni ceñidas, ni mucho menos prendas que tengan que ver con mucho látex, como son la licra. Recuerden que eso conserva mucha humedad, calor, y la vagina debe de estar lo más ventilada posible. No es que usted la va a exponer, porque a veces hay muchas cosas que la gente malinterpreta, pero sí la vagina debe de estar ventilada, ¿eh?
O sea, el uso más frecuente de los vestidos, de las faldas. Sí, la mujer Ayuda mucho. debe de hacer mucho uso. Y si va a usar pantalones, los pantalones deben de ser Holgados, holgados, de predilección. Deben de ser pantalones de tela, porque el jean, aunque es muy común hoy en nuestra cotidianidad, no es la prenda ideal como para que la paciente dure el día entero con ese tipo de prenda. Y es la prenda más usada. Sí, definitivamente es la prenda más usada, por eso también hay que vivir con los tiempos y pues se le orienta a las pacientes que si vas a usar el jean, pues que no me esté usando protectores también, sin necesidad, ni mucho también menos toalla. Tiene que ver con la ropa interior. Hay ropas interiores que no es recomendable para Definitivamente, definitivamente. Yo en eso no quiero ofender a ningún tipo de casa comercial con relación a eso, pero si algo, lo que pasa es que la lencería tiene su indicación. Estamos en tiempos modernos, definitivamente la mujer siempre tiene que ser bella, hermosa, agradable, sensual, debe de tener juegos sexuales también con su pareja y pues la lencería es parte de todo ese juego, pero justamente lo especifico, esos son en ocasiones, son en momentos, pero no es para tú mantener eso permanentemente. ¿Por qué no se puede permanentemente? Porque cuando tú usas un colalé, que atraviesa todas las partes del ano y atraviesa toda la parte de la vagina, es muy frecuente y yo le hago la pregunta y se la hago al público para que ellos se la hagan en su casa. Pregúntese usted, ¿dónde usted cuando va al baño y hace pipí o hace cualquier otro tipo de necesidades fisiológicas, dónde quedó el pedacito que estaba en el ano y dónde quedó el pedacito que estaba en la vagina? Pues entonces usted sin querer, cuando sube el panty, puede trasladar bacterias y ahí puede venir una infección en donde no necesariamente usted tiene que tener una relación sexual, donde no necesariamente usted tiene que haber tenido previamente algún tipo u otro tipo de contacto, sino simplemente de tu propio cuerpo y de un área a otro área, tú puedes trasladar bacterias que van a traer una cascada de sintomatología y una cascada de problemas, porque una E. coli y un estreptococo beta hemolítico que son propios, su hábitat es el recto. Cuando esos tipos de bacterias pasan a otros sitios, se convierten en bacterias muy agresivas. Entonces, doctora, ahí estaría incluido entonces la forma en que erróneamente muchas mujeres, cuando hacen algún tipo de necesidad fisiológica, pues entonces toman el papel, la dirección en que limpian su área. Sí, es una pregunta a interesante. los niños chiquiticos le enseñan eso. Sí, es una pregunta interesante porque es una pregunta sencilla. A veces la gente ni siquiera toma en cuenta y dice, no, pero yo me limpio normal. No. Inclusive yo lo pongo a la práctica en el consultorio y le digo creo que a la práctica más frecuente es la que exacto, hacen mal. Y yo le digo, ¿cómo es que usted lo hace? Le pregunto. A veces se ríen, digo yo necesito que usted me enseñe cómo que usted le hace. Entonces cuando me dicen de adelante hacia atrás, yo me río y le digo, ve por qué es que la pongo a practicar, porque exacto, inconscientemente lo hacen y es una práctica también muy común en las pacientes a veces embarazadas, porque las pacientes embarazadas a veces no tienen, exactamente, se le dificulta y arrastran mucho, y por eso es que las pacientes embarazadas arrastran también infecciones de vías urinarias, justamente por ese tipo de situación, y otras veces que el aseo, como yo le digo a las pacientes, no es eso es parte del aseo, no es que usted se asucia, porque hay gente que malinterpretan, no, yo me aseo, yo me baño, no. Es que es la forma en cómo lo hacen, que es importante. Y me río porque es una pregunta simple, sin embargo, es una pregunta en donde diariamente los pacientes cometen ese error de estarlo haciendo cotidianamente. Y cuando entonces yo le corrí inclusive a los niños. Por eso también en los bebés y en las niñas aparecen muchas infecciones. Y las madres siempre me dicen, doctora, a mi niña le está saliendo un flujo, un mal olor en la popolita, está orinando. Yo le digo, lo primero que tiene que hacer con la niña es aseármela permanentemente, vigilar cuando ella vaya al baño. Los niños a veces no tienen la pericia de la limpieza como la tiene un adulto. Entonces los niños también siempre andan rápido porque los niños creen que se van a perder de algo. Entonces yo tengo una que va al baño y en el camino se sube el panty. Eso es muy entonces usual, las madres tienen que estar pendientes y por eso a veces los niños hacen ese tipo de infección, que no necesariamente que sus niños están enfermos, que no hay tampoco que ser agresivo ni poniéndoles crema. A veces muchísimos pediatras, con el respeto que me merecen como buenos profesionales y como vigilantes de los niños, a veces creen que hay un problema particular y no, es simplemente en el aseo.
Y hay infecciones, mujeres que vienen con infecciones de larga data, que con el simple hecho de yo decirle, mire, hay que cambiar algunos hábitos como el panty, la ropa, el aseo, la forma en que usted lo hace, y con eso desaparecen las infecciones. Ni siquiera tenemos que llegar a medicarla. Y esa misma situación de los niños se da precisamente porque los padres, para que los niños en estas necesidades fisiológicas le hagan solos y sean autosuficientes, pues también lo dejan solo realizándola. Y ellos, como no tienen pero la deben de pericia, vigilar. exactamente, Sí, no pero vigilan. la autosuficiente en el niño es muy buena, yo estoy de acuerdo. Lo que el padre tiene es que supervisar, que es la Exacto. parte Claro. que no corresponde a los adultos. Pero imagínense, Porque si el padre no sabe, Imagínate, No puede. imagínate No, pero ya educar al con esto niño. yo entiendo que ya entendemos, ellos ya claro. están un poco informados. Y bueno, pues Xiomara, ¿hay vamos- otra pregunta? Sí, pero después la pausa. Van primero una pausa para cumplir con nuestros compromisos y retornamos con su primera entrega. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Evaluación del desempeño docente 2017. A partir de ese día, el par evaluador llegará al centro educativo debidamente identificado. Será recibido por el director y una representación de la comisión que le indicará el aula que le ha sido asignada. El par evaluador solicitará al docente la planificación de la clase y se ubicará en un espacio en la parte de atrás del aula, desde donde llevará a cabo el proceso de observación. Procederá a realizar con la matriz de observación de clase la observación de una clase de 45 minutos. Al final, el par evaluador solicitará al docente su cédula de identificación personal y le entregará un comprobante de que ha culminado la primera parte del proceso evaluativo. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Y retornando aquí en su primera entrega, en una entrega de medicina con la doctora Celia Garavito. Y continuando con las preguntas de nuestros televidentes, doctora, volviendo al tema de los anticonceptivos, los televidentes preguntan que si es necesario dejar descansar al cuerpo de los anticonceptivos. Dependiendo del tipo de anticonceptivo, sí. Por ejemplo, los anticonceptivos orales que son combinados y dependiendo de la amplia gama que tenemos, la paciente debe de descansar después de unos 3 a 5 años, corrido ininterrumpido de anticonceptivos orales debe de descansar. Cuando hablamos de descansar, no necesariamente es que debe de dejar de planificarse, sino más bien de cambiar el método. Recuérdense que los métodos de barrera son maravillosos, desde el condón a todo tipo de DIU, dispositivo intrauterino. Incluyendo el ritmo, doctora. Esa no es barrera. El ritmo no es, sí funciona en algunas pacientes, pero como médico, que son regulares. Exacto, pero como médico no es, No lo no es el que recomienda. yo le voy a recomendar
a ciertos pacientes. A veces hay pacientes indisciplinadas, hay veces algunos maridos que son impacientes, que no llevan a veces el método del ritmo, y para estar en esos sustos, No, cuando también tenemos por la tantas inmediatez de los tiempos, también a veces También. se nos olvida un poco los días. No, y que también se mata la pasión, porque tú no puedes decirle a tu marido, tu coartarlo. esposo, tu pareja, hoy no, y va a cuartarlo, porque Ay, se supone ni que mañana, para eso ni es una pasado, y la espontaneidad es lo que le da sazón al asunto, ¿no? Sí. Entonces, es importante que no sea el método de elección para las pacientes. Doctora, Para continuar ahí mismo, ¿cuánto tiempo de descanso que se le tiene que dar? Bueno, la paciente puede descansar después de anticonceptivos orales ininterrumpido 2 años. Puede usar otro tipo, en especial debe de Cambiarlo. usar, Cambiarlo. sí, cambiar, debe de usar un anticonceptivo no hormonal durante Ok. ese tiempo de descanso, Ok. que es lo más importante. Aunque un estudio reciente, eso normalmente se hace porque habían estudios anteriores donde se hablaba que puede acelerar lo que son los accidentes vasculocerebrales a nivel de la mujer, que son los conocidos como ACV o derrame, que el público conoce. Pueden ser, pero hoy por hoy salieron algunos estudios donde está demostrado que los anticonceptivos de manera per se no son que lo van a producir, pero en aquellos pacientes, como siempre hemos dicho en la historia, que tienen esos antecedentes heredofamiliares, donde hay una larga data de hipertensión, de ACV, eso es importante para que esa paciente no tenga una anticoncepción de muy larga data. mira, doctora, hay otra pregunta también de parte de nuestros televidentes. Dice, si decido tomar la píldora, ¿debo pedirle a mi pareja una prueba del SIDA antes de que descontinúe el uso del condón? Bueno, no es solamente una prueba del SIDA. Todos los seres humanos y cada X tiempo deben de hacerse de manera rutinaria todo lo que son la batería de ITS, que son infecciones de transmisión sexual. Eso es siempre que deben de hacerlo. Y sobre todo lo que pasa es que se le da prioridad a aquellos pacientes que son aquellas trabajadoras sexuales, son las que se le da de manera permanente. Pero hoy por hoy, con tanto aumento de promiscuidad que hay, de infidelidad en los seres humanos, pues siempre se recomienda que la paciente cada X tiempo se haga una batería entera de lo que es de ITS, y no necesariamente tiene que ser para planificación. Ok, Ya. perfecto. Doctora, no recuerdo si tocamos el viernes pasado de la pregunta de que si una mujer puede quedar embarazada durante su menstruación. Se supone que no, pero hay algunos trastornos que no ha tocado vivir en pacientes que tienen trastorno de fertilidad, en donde su ovulación ocurre justo cuando va a llegar la menstruación. Entonces, y hemos tenido pacientes, eso no es lo común, eso no es lo regular, eso no es lo normal, no debe de quedar una paciente embarazada durante la menstruación, porque hay que aclarar eso sobre todo, pero pueden haber casos. Recuérdense que el organismo y la medicina es la ciencia inexacta, pero no es por falta de conocimiento, sino por el comportamiento que tiene el organismo. Cada organismo tiene un comportamiento diferente y responde diferente a lo que se supone que no debe de hacer ningún tipo de reacción. Doctora, usted sabe que uno de los métodos, de Comunes. anticoncepción es el uso del condón, pero hay mujeres que son alérgicas al látex. ¿Son comunes estas alergias al condón? Sí, es muy común. Hay pacientes que se le hace brote, hacen mucho plurito, pero no por infección, sino justamente por el látex, hacen muchas inflamaciones a nivel vulvovaginal, porque durante el roce se produce una alteración de la mucosa y a consecuencia de eso viene un proceso infeccioso. Claro que son procesos infecciosos no bacteriológicos, porque son propios de una reacción a un Claro. cuerpo extraño que se hace. Ok, ¿qué se tomaría en ese caso? ¿O Bueno, cree usted? en ese caso lo primero es que hay que suspender el tipo de el látex, o ver, porque como hay muchas gamas de preservativos y de casas comerciales, si es que es un látex específico,
o si es que son todos los tipos de látex que le van a producir esa reacción. En caso como ese, pues la paciente sabe que tiene que protegerse de otra manera que no sea precisamente la de látex. Hay mujeres que tienen mucha predisposición a hacer infecciones vaginales recurrentes porque tienen un grado de sensibilización muy grande y le puede afectar, a veces inclusive hasta una relación normal, suelen presentar algunos tipos de cambios vaginales por su hipersensibilidad que tienen. Sí, y es posible que una mujer pueda tener enfermedad de transmisión sexual más de una a la vez. Claro que sí, puede tener más de una. Recuérdense que la clamidia es una infección de transmisión sexual. Y ¿cómo se manifiesta la clamidia? La clamidia como tal no tiene una manifestación per se, porque uno de donde se aloja más la clamidia es a nivel pélvico en la mujer. Puede estar a nivel orgánico y puede estar en la sangre, que de hecho puede ser detectado a través de la sangre. Y la clamidia, de manera particular, a la mujer le afecta más es desde el punto de vista de fertilidad, donde hay un proceso que puede producir atrofia a nivel de las trompas. Se va a manifestar con dolores. Esas pacientes que tienen antecedentes de dolor pélvicos de larga data, crónico, hay que hacer investigaciones de clamidia. En aquellas pacientes que hacen, por cualquier razón, hacen infecciones muy comunes, también hay que investigar clamidia. En aquellas pacientes que tienen muchos antecedentes de dispareuria, que no es más que el dolor durante el coito, también hay que investigar algún tipo de clamidia en ellas. Se puede mucho combinar, que es muy común hoy en día y se ha fomentado bastante y proliferado mucho, que es lo que es el virus del papiloma humano, que también es una enfermedad de transmisión sexual. Recordar que hay enfermedades de transmisión sexual que prácticamente ya no se curan, como son el VIH-Sida, como son la hepatitis B, como son la hepatitis C, si se tratan, algunas tienen buenos pronósticos de tratamiento, más ya son enfermedades, son infecciones de transmisión sexuales que no se curan y que pueden llevar al traste después la vida de la paciente. O sea, el papiloma es más frecuente en estos momentos que el herpes, por ejemplo, que es también muy bueno, frecuente. Los dos van muy agarraditos de las manos. Van muy agarraditos de las manos los brotes. El herpes puede ser viral, vaginal, puede ser temporal, y las afecciones y los brotes van a depender de la carga viral que tenga la paciente, que eso se investiga a través de algunos estudios que se le mandan a hacer o de batería que se le mandan a hacer a las pacientes. Okay, pero doctor, y continuando entonces con la respuesta de que si una persona puede tener... Sí, te dije que sí. Ahí te dije dos de las más comunes que tú vas a ver, que son la clamidia y el virus del papiloma humano. También el herpes vaginal puede ir acompañado, aparte de tener algún tipo de vaginosis bacteriana causada por mobilunco o por algún tipo de tricomonas. ¿Y el herpes vaginal y el herpes labial son lo mismo? No, hay un herpes viral que, como tú lo acabas de decir, está muy especificado, que es viral, es propio del medio que te va a dar. Ese herpes es mucho más simple. Y está lo que, dependiendo también de la sensibilidad de la carga de la paciente, eso la paciente tiende a hacer muchas recurrencias. Y está el herpes vaginal, que ya es un herpes de transmisión también sexual. Tengo entendido que el herpes no tiene una cura per se, o sea, sí puede presentarse, puede durar incluso hasta años sin volverse a manifestar, pero estar presente nuevamente. Sí, es que los virus tienen una peculiaridad muy interesante. Los virus tienen una ventana desde 3 meses hasta 40 años. Tú puedes estar infectocontagiada con un virus que nunca puede salirte positivo, y dentro de 20 o 30 años el virus sale positivo, y no fue que tú lo cogiste de manera inmediata, sino que tú los venías incubando de años atrás. Por eso las ventanas virales son tan grandes, y eso es una de las razones cuando a veces los pacientes van donde mí me dicen: doctora, yo una vez tuve el virus del papiloma humano, ya estoy sana, estoy negativa, y yo le digo: sí, pero está codificado en su ADN. ¿Por qué? Porque es un virus, y una de las cosas que más común le pongo es el virus de la gripe. Usted le da gripe y se sana, ¿verdad? Sí, pero vuelve. Y cuando uno hablamos de sanar y de curar, es que eso nunca más en su cuerpo va a volver, y nunca más usted se va a volver a contaminar con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque los virus no se curan. Los virus usted puede negativizarlos, se controlan, pueden usted negativizarlo por un X tiempo, pero eso no significa que el hecho de que esté negativizado ya no esté codificado en su ADN. Eso es muy importante decirlo, porque es una pregunta muy común en las pacientes, y sobre todo con lo que es el HPV,
donde las pacientes van y me dicen, ya yo me sané, ya yo esto, lo puedo transmitir, no lo puedo transmitir. Solamente se transmite de manera clínica. Cuando usted tiene manifestaciones clínicas, las transmisiones son muy comunes, pero más bien no significa que es que usted lo va a transmitir de manera permanente. Eso sí que no. O sea, eso es una preocupación realmente, porque si hay una persona que presenta, porque supongo que no es asintomática, tiene algunas muestras que le dice a la paciente que sí está presente en su organismo, por ejemplo, el herpes, ¿tendría entonces que llevar al tratamiento tanto la paciente como la pareja? Siempre es correcto que cada vez, y yo lo tengo por costumbre, cuando yo suelo tratar a mis pacientes por algún tipo de infecciones, sí, le mando tratamiento a las parejas. Y debe de ser lo correcto porque van a seguir en sus relaciones sexuales y usted no puede impedirla. Siempre que la paciente sea una paciente que tenga confianza con su médico y pueda acceder a su esposo con mucha facilidad, pues a veces yo cito al esposo y en otras ocasiones pues les mando algún tipo de análisis conjuntamente con lo que le hago a la paciente, que es importante y valga la redundancia, a veces hay problemas porque los seguros no se lo quieren cubrir y si yo quiero sanar a mi paciente tengo que ver que el marido esté bien. Eso es muy importante que lo sepan los esposos, el por qué uno manda a hacer este tipo de situaciones para que la paciente no me presente infecciones permanentemente. Claro, que esto es algo de pareja, no de pareja, correcto. Bueno, pero se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, pudimos agotar lo que son las preguntas de nuestro televidente, gracias que Puntier no estaba acá con nosotros. No lo hubiésemos terminado. No hubiésemos terminado, pero bueno, que pasen pero los extrañamos, Pero vamos a seguir recibiendo a través de las redes sociales esas inquietudes. Decirle a los pacientes que pueden hacer sus preguntas, que las estaremos contestando a través de este medio. Así es. Doctora, nuevamente gracias por estar con nosotros y bueno, informar a la población con estos temas de interés, sobre todo en este ámbito de salud. Nosotros tenemos que despedirnos, señores, pasen buen fin de semana. El lunes nos reencontramos con ustedes aquí en su primera entrega.